Gracias, Martín. Primeramente quiero enviar saludos a todos los amigos de Argentina, de Colombia, de México, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, a todos los amigos latinoamericanos y también a todos los amigos de Europa y de Estados Unidos que nos están siguiendo mediante las plataformas. Gracias, Martín. Este panel tratará sobre cómo innovamos en a todos los amigos de Argentina, de Colombia, de México, de Ecuador, sabemos que de Perú, la educación es fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países. Pero cuando hablamos de educación vial y de seguridad vial, existe desinterés. Este panel tratará sobre cómo surgen algunas interrogantes. de Colombia, de México, de Ciudadanos no me consideran que la educación vial salva vidas, la propia, la de quienes nos rodean. Que la educación vial no es otra cosa que un conjunto de valores para una convivencia pacífica y segura en las vías. Con esta premisa les quiero presentar a dos personalidades con mucha experiencia en el ámbito de la seguridad vial. Ellos son, nuestro panelista número uno es Pedro Olivares. Él es ingeniero, economista con una maestría en economía, profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente es director de seguridad vial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos son, número uno es Pedro A ver, estamos teniendo una dificultad técnica de sonido. Le vamos a pedir a todos, y también nos va a servir para el resto del día, que quien esté presentando no tenga ninguna otra pestaña del Hopin abierta, porque lo que está haciendo es que estamos escuchando cómo se le transmite en las computadoras, y a todos quienes justamente no estén hablando que hay un botoncito para silenciar el micrófono. Les pido disculpas a todos los participantes, es la primera vez, estamos aprendiendo, ya lo solucionaremos y no nos volverá a pasar. Ahora sí, perdón, Soraya, vamos de nuevo, fue una salida en falso, ahora la hacemos de nuevo y va a salir bien. Ok, muchas gracias, Martín. Primeramente, los saludos a todos los amigos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil, de Ecuador, a todos los amigos de Latinoamérica que nos están escuchando a través de las plataformas, también de Europa y de Estados Unidos. Este panel va a tratar sobre cómo innovar en la educación vial. Me parece una muy buena pregunta, porque sabemos que la educación es el eje fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países. Pero cuando hablamos de educación vial y de seguridad vial, existe desidia, existe desinterés por estos temas. Entonces, surge una interrogante que seguramente nuestros panelistas van a saber explicar: ¿cómo lograr que ese ciudadano tome conciencia de que la educación vial salva vidas, la propia y la de quienes nos rodean? Que la educación vial no es otra cosa que un conjunto de valores para una convivencia pacífica y segura en las vías. Con esta premisa, les quiero invitar a dos personalidades que tienen mucha experiencia en el ámbito de la seguridad vial. Ellos son Pedro Olivares Muñoz. Él es ingeniero, economista con maestría en economía, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es director de seguridad vial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, ¿verdad? De Perú. También nuestro panelista número 2 es Juan Miguel Velázquez Torres. Juan Miguel es un especialista en transporte del Banco Mundial. Él es un punto focal del Banco para América Latina, del Global Road Safety Facility y para la iniciativa global de Bloomberg para la seguridad vial. Ha trabajado en el Instituto de Recursos Mundiales en proyectos de transporte urbano sostenible en América Latina y Asia. Y ha sido instructor e investigador de la Universidad de los Andes en Bogotá y consultor en el sector privado. Juan Miguel es ingeniero civil,
de la Universidad de los Andes, con maestría en transporte del Imperial College y University College London del Reino Unido. Ahora le voy a dar paso a nuestro primer panelista, que es, ¿quién está primero? José Olivares, por favor. José Olivares, tienes la palabra. Pedro Olivares. ¿Está bien? Sí, ¿cómo está? Buenas, ¿me copian? Buenas tardes con todos y todas desde Perú. Un agradecimiento a la invitación que nos han cursado para compartir nuestra experiencia en educación vial en Perú. Un saludo a Juan Velázquez, a ti Soraya, y al equipo, y en particular a la Fundación Transitemos en Perú, que nos ha invitado. En esta oportunidad, pues, permítanme compartirles la experiencia que venimos realizando en materia de educación vial en Perú. Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla. Sí. Sí, ya. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, luego de muchos años en los cuales la gestión de la seguridad vial ha estado recaído en un organismo multisectorial, pero con resultados insuficientes para mejorar la seguridad vial en el país, crea la Dirección de Seguridad Vial, del cual me honro en dirigir en este año. Y a partir del diagnóstico que se hace de las condiciones iniciales, básicas que necesitamos para gestionar la seguridad vial, encontramos una serie de deficiencias. Dentro de esas, lo que es respecto a la educación vial, ¿no? En el sentido de que existe una serie de factores de por qué impulsar la educación vial en el país, pero que de alguna forma no lo estamos viendo, trabajando, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos interesa la educación vial? Principalmente porque en Perú hemos observado que el mal comportamiento en el uso de las vías es la mayor causa de siniestros, porque los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son víctimas recurrentes de siniestro de tránsito, y porque el enfoque más utilizado, que es el sistema seguro, Visión Cero, recomienda tener muy presente la educación vial como mecanismo de mejora de comportamientos en el sistema vial. Respecto al primero, en Perú, la estadística que tenemos del primer semestre del año 2020 nos muestra que los accidentes, los siniestros de tránsito, como propiamente debemos decir, se concentra en el factor humano como la principal causa, con casi el 74%. Entonces, eso, dentro de este factor humano, pues está el exceso de velocidad, está el comportamiento imprudente en el manejo, ya sea por maniobras temerarias, por distracción al cual se somete el conductor, y también por creciente uso de celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un serio riesgo que necesitamos cambiar, no solo desde una perspectiva de fiscalización y de control inmediato, sino también de mejora de conductas continua y sostenible, ¿no? El otro aspecto que les decía es que en Perú la primera causa de muerte en adolescentes, jóvenes y adultos son los accidentes de tránsito. Si pueden ver, solo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes se concentra el 38% de los fallecidos en accidentes de tránsito en Perú. Y eso también se agrava porque hemos identificado otro aspecto crucial, y desde la perspectiva integral que se debe tener de la seguridad vial, que muchas instituciones educativas, públicas o privadas, tienen entornos escolares inseguros, ¿no? Entonces, necesitamos hacer educación vial también porque necesitamos proteger a esta población que merece vivir, crecer en condiciones de seguridad. Y finalmente, esta visión
o el enfoque de sistema seguro, visión cero, que nosotros buscamos, precisamente hace que tratemos de desechar la visión tradicional de que la inseguridad vial sea solo responsabilidad de los usuarios, sino principalmente de los diseñadores del sistema, ¿no? Y el sistema involucra también de cómo formamos, de cómo educamos. Y de ahí la pregunta, y tal vez en línea con lo que perseguimos en estos eventos, es, y de hecho nosotros en la Dirección de Seguridad Vial hemos partido de hacer un proceso de aprendizaje para ver cuál es el enfoque de educación vial que queremos dar en el país. De hecho, hemos participado en eventos de Relief en los últimos meses que se ha realizado en forma virtual. Y de hecho, nosotros también hemos realizado unos talleres invitando a algunos representantes de algunas de las instituciones, entidades, organizaciones que forman parte de Relief para conocer cuáles son las tendencias de la educación vial, ¿no? Y para nosotros, luego de eso, es claro que nuestra visión tradicional, que está en documentos oficiales como la Guía de Educación en Seguridad Vial que publicó el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación y otros en el año 2013, debemos superarlo, ¿no? La visión tradicional es que la educación vial se debe ver como acumulación de conocimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas de las normas y señales que regulan la circulación de vehículos y personas, ¿no? Es decir, el conocimiento de normas, de reglas de circulación. Para nosotros, y ese es un trabajo que se está coordinando con el Ministerio de Educación en una mesa de trabajo, es que la educación vial debe verse como un proceso de aprendizaje de competencias que ayuden a contar con ciudadanos y ciudadanas que practiquen el cuidado de la vida y salud, que es lo central que debemos focalizarnos cuando hablamos de seguridad vial. Y estos ciudadanos y ciudadanas convivan en los espacios públicos en forma armoniosa y conociendo sus derechos y sus deberes, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que queremos dar a la educación vial en Perú, superar esa visión tradicional que tenemos todavía. Y para eso necesitamos enlazarnos también en lo que los marcos de planificación se tienen en Perú. Hay dos planes nacionales bastante importantes y multisectoriales, que es el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021, cuyo objetivo estratégico uno es reducir las consecuencias que generan los siniestros de tránsito, y en cuyo programa o proyecto o a nivel de producto que debe generarse para cumplir ese objetivo estratégico es que debe existir un programa de educación vial. Igualmente existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, donde también hay un componente de seguridad vial, el objetivo estratégico 3, que es reducir la tasa de muertes por accidente de tránsito, en la cual podemos encontrar hasta 4 acciones vinculadas a implementar un programa de educación vial. Lo paradójico es que no existe el programa de educación vial en Perú, ¿no? Es decir, se puso en los planes, pero todavía no se ha aterrizado, y de hecho, a partir de este marco de política pública que ya existe, nosotros estamos orientados a trabajar con el Ministerio de Educación para construir este programa, ¿no? El reto, construir el programa que de hecho existió entre los años 2008 y 2013 a cargo del Ministerio de Educación, con el enfoque que les comentaba, pero que no tuvo continuidad después de los cambios curriculares y del enfoque de educación que se ha tenido en el Perú. Entonces, nosotros creemos hacer educación vial no puede seguir siendo un trabajo aislado, ya sea del Ministerio de Transportes o del Ministerio de Educación, sino necesitamos trabajar conjuntamente. Entonces, en ese objetivo tenemos una serie de procesos que estamos llevando a cabo, como el diagnóstico, el estado situacional de la actividad de educación vial que se tiene aisladamente o incluso por gobiernos regionales y gobiernos locales que desarrollan actividades de educación vial en el país. Y eso lo queremos traducir pues en
en un plan operativo y en un decreto supremo que establezca nuevamente el programa de educación vial, un programa de educación vial que pueda implementarse bajo la figura de la compatibilidad que debe existir con el programa, con el currículo nacional escolar. El currículo nacional escolar en Perú, que marca la pauta del aprendizaje en las escuelas de Perú, tiene un nivel de diversificación hasta el proyecto educativo institucional, hecho que nosotros creemos fundamental, o espacio o nivel que creemos fundamental, donde debemos implementar las actividades propias del programa de educación vial. Esta compatibilidad del programa con el currículo nacional escolar podemos encontrarlo en tres aspectos, ¿no? La compatibilidad respecto al perfil de egreso que está declarado en el currículo nacional escolar. Es decir, hay tres características del perfil de egreso de un estudiante o de un estudiante de la educación básica, que es que el estudiante debe reconocerse como persona valiosa, es decir, reconocer la importancia de la vida, de su existencia como fin supremo de la sociedad. El estudiante debe propiciar la vida en democracia, reconociendo derechos y deberes, que es crucial para la gestión comunitaria de seguridad vial. Y el estudiante pues debe practicar una vida activa, saludable, y que interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas, ¿no? Es decir, este perfil que tiene el Ministerio de Educación en materia de su formación de los estudiantes de la educación básica es crucial resaltarlo, que es perfectamente compatible con hacer educación vial en el Perú. Asimismo, otro nivel de compatibilidad con el currículo nacional escolar vienen a ser los enfoques transversales, que son orientativos en el currículo nacional escolar, y que tiene que ver con trabajar el enfoque de derechos, por ejemplo, ¿no? De que los ciudadanos, los estudiantes, las estudiantes conozcan o aprendan la capacidad de discernir cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades, que promuevan el diálogo y la concertación, que tengan una orientación al bien común, que es crucial para convivir en el sistema vial, practicar la equidad, la justicia, la solidaridad, la empatía, la responsabilidad como enfoques transversales de este currículo nacional escolar, ¿no? Y el enfoque de búsqueda de excelencia, que es básicamente la flexibilidad y apertura a cambios, como por ejemplo experimentamos ahora, ¿no? Hay un cambio en el transporte urbano, al menos en Lima se observa una creciente participación de otros modos de movilidad, como es la bicicleta, y necesitamos pues que exista una cultura de apertura a esos cambios de todos los usuarios de la vía, y eso solo se puede lograr cuando gradualmente las estudiantes logren internalizar estas competencias en su comportamiento, ¿no? Finalmente, ya hablando de competencias, el currículo nacional escolar plantea una serie de competencias a ser adquiridos, aprendidos por los y las estudiantes, y eso significa, por ejemplo, la competencia 16, ¿no? Que convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, que fácilmente puede traducirse en capacidades de interacción para la seguridad vial, en capacidad de manejo de conflictos propios de la interacción en la vía, y así una serie de elementos que nos han llevado a concluir junto con el Ministerio de Educación de que sí es posible, en el marco del programa, en el marco del currículo nacional escolar,
establecer el programa de educación vial que necesita el país. ¿Cómo sería este programa? Tendría dos lineamientos principales, que es garantizar la movilidad segura en entornos escolares como lineamiento 1, que busca mejorar las condiciones físicas del entorno de manera participativa con la comunidad educativa. Y un segundo lineamiento es promover la ciudadanía en seguridad vial en la comunidad educativa a través del aprendizaje de competencias por los y las estudiantes para mejorar el comportamiento y asegurar la convivencia vial. Estos dos lineamientos a su vez van a tener un desagregado a nivel de servicios y de responsables que necesitamos articular, necesitamos trabajar más a detalle, como es el tema en cuanto a nivel de servicios, como se conoce en la jerga de la planificación en Perú, realizar que los centros educativos, junto a las autoridades locales que son competentes en la gestión de las vías locales o urbanas, generen diagnósticos de la situación del entorno vial escolar en forma participativa, implementen estas recomendaciones para reducir los factores de riesgo, exista mayor fiscalización en los entornos escolares y se pueda emitir normas manuales y asistencia técnica para implementar estos entornos seguros, ¿no? Al respecto, estamos trabajando en un manual junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, un manual un manual o guía para mejorar la seguridad vial en entornos escolares que nos facilite pues tener una especie de paquetes de intervención desde las más básicas hasta las más costosas o difíciles de implementar en la medida de la peligrosidad que existe en los entornos escolares. Asimismo, con Ministerio de Educación estamos trabajando una opción en la medida que se implementa este programa, de trabajar un piloto sobre entornos escolares seguros con algunas entidades que con buena voluntad se acercan para trabajar en algunos colegios del país, en particular en la capital. Conversamos con la Municipalidad de Lima para apoyar en un proyecto, una iniciativa que ellos están trabajando en entornos escolares seguros, y de hecho queremos replicar estas experiencias en otras regiones del país. En cuanto al lineamiento segundo, que es promover la ciudadanía, que es de alguna forma ya el aprendizaje, el tema de contenidos que debemos desarrollar junto al Ministerio de Educación para alinear al currículo nacional escolar todo lo que se aprenda. Necesitamos desarrollar herramientas y actividades pedagógicas relacionadas a la seguridad vial, desde material básico hasta protocolos de actividades que pueden desarrollarse, que pueden los docentes adquirirlos o adoptarlos para el desarrollo de sus actividades en aula. Desarrollar capacitación a docentes en educación vial a nivel nacional. De hecho, estamos trabajando con representantes de Fundación Transitemos una especie de piloto de capacitación a docentes a nivel nacional en este año en forma virtual, y ojalá esto se pueda extender a nivel nacional con mayores perspectivas de llegar a todo el territorio nacional con educación vial, particularizando también las condiciones propias de cada región. En Perú tenemos regiones como la selva, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, San Martín y parte del norte de Perú, donde podemos encontrar una creciente participación
desde ya alta participación, pero a la vez creciente participación de vehículos menores en el transporte urbano, y eso obviamente necesita también verse desde una perspectiva de aprendizaje. Muchos jóvenes salen de la educación básica y a veces por el problema social del desempleo tienden a ocuparse en estos servicios de transporte urbano, que obviamente se agrava así las conductas ya en su fase de conductores o conductoras, atenta contra la seguridad vial, ¿no? Entonces necesitamos preparar bajo esos enfoques también a los docentes, y obviamente hacer campañas de sensibilización a la comunidad educativa y su entorno sobre la importancia de la educación vial y los mensajes claves que debemos trabajar. Entonces, esto estamos trabajando desde Perú. Esperamos materializarlo en un programa que se implemente gradualmente y por muchos años, y pues sirva para que podamos tener en los siguientes años cada vez escuelas más seguras desde el punto de vista de su entorno, así como ciudadanos y ciudadanas que egresan del centro escolar con mayor capacidad de discernimiento entre lo que es correcto para convivir en las vías del país. Y eso sería por mi parte. Muchas gracias por la atención. Gracias, estimado Pedro. Compartimos muchas situaciones en los países hermanos. Voy a dar la palabra a Juan Velázquez. Por favor, Juan, tienes la palabra. Gracias, Soraya. Pedro, muchas gracias por la presentación. También estoy empezando acá a compartir la pantalla, pero quería confirmar que me están escuchando bien y viendo bien. Soraya, está perfecto. Y ahí se ve la pantalla, ¿no? Se ve la presentación. Bueno, quería contar un poco desde la perspectiva del Banco Mundial, hablar un poco de la seguridad vial también como un componente del tema del desarrollo sostenible, como lo mencionaba Martín. Estamos con las nuevas metas de desarrollo sostenible a 2030, donde la seguridad vial, digamos que entra en distintas de las metas que se están planteando ahí. Y nada, para el Banco Mundial, digamos que eso es una prioridad y estamos enmarcando muchas de nuestras acciones en ese marco. Aprovecho también pues para agradecer la invitación a los otros panelistas, a Martín, a los sponsors del evento, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina por la invitación. Y nada, pues en ese orden de ideas es bueno introducir, yo creo que en este momento, la misión del Banco Mundial, que tiene dos objetivos centrales. Uno es acabar con la pobreza extrema y el otro es promover la prosperidad compartida. Y como muchos saben, el tema de seguridad vial toca con ambos temas, ¿no? Donde tenemos un claro vínculo con la pobreza y un claro vínculo con el tema de la igualdad económica también, ¿no? Donde tenemos muchas veces las personas de menos ingresos son las que más sufren cuando hay una pérdida en un siniestro, donde la gran parte de los costos que tenemos económicos a raíz de un siniestro recaen con mayor fuerza o tienen mayores consecuencias en las familias de menores ingresos. Y en ese sentido es un tema prioritario para cumplir estos dos objetivos centrales que tiene el Banco Mundial. Otra de las razones es que además el 90% de las muertes en las vías están ocurriendo en países de ingresos bajos y medios, que es donde tiene acción el Banco Mundial. Y además de esto, representan por lo menos el 3% de los PIBs nacionales, del Producto Interno Bruto Nacional de nuestros países. En muchos casos, incluso más del 3%. Es decir, es una pérdida económica bastante importante para los países
tener estos niveles altos de siniestros viales que manejamos, ¿no? Entonces también es un tema de desarrollo económico importante para nuestros países. Quería pasar un poco bueno, siguiendo viendo esta situación general a nivel global, cuando hablaba de que sufrir un siniestro vial puede suponer caer en la pobreza para una familia durante generaciones. Tenemos casos donde muchas veces muere la persona que genera el principal ingreso de un hogar, y ese hogar se queda sin ingreso, o muchas veces la persona que podría estar generando ingresos debe quedarse en casa cuidando a una persona que está lesionada temporal o a largo plazo. Tenemos gran mayoría de fallecidos y heridos que son hombres jóvenes en edad productiva, en muchos de los casos generando también una pérdida económica para esos hogares. Y un tema de género, que incluso Martín creo que hizo alusión al tema inicialmente, donde vemos que las mujeres además en muchos casos suelen asumir este rol de cuidadores, dejando trabajo, escuela, estudios, y digamos que teniendo un impacto sobre sus vidas también, ¿no? Específicamente en nuestra región, ¿qué está ocurriendo? Recientemente hubo, hace un par de años, yo creo que un estudio bien interesante de comparación de los resultados de seguridad vial en distintos países de América Latina, hecho con colaboración con OICEVI, pero por el Foro Internacional de Transporte, donde miraban a distintos países. Yo pongo ahí a Colombia, pero como vemos nuestro promedio regional, aunque tiene variación bien importante, está muy por encima de lo que vemos, por ejemplo, en Europa. Es un ejemplo bueno y digamos para seguir, pero estamos en una tasa bastante alta de muertes por cada 100.000 habitantes en nuestras vías. Tenemos un problema bien importante y unas metas, digamos, que pueden ser muy ambiciosas para llegar a nivel de otros países y donde nos gustaría estar, ¿no? Y tenemos una variación bastante grande en la región. También tenemos países que están muy por encima del promedio en América Latina y en el Caribe, y otros países que nos pueden mostrar ejemplos interesantes también de cómo mejorar. Un tema importante, yo creo que también para resaltar, es que el progreso, cuando uno mira los 15 años iniciales de este siglo, el progreso ha sido bastante escaso. No, estamos, digamos que más o menos plano, la situación en promedio, en general, a pesar de que hay casos exitosos en algunos países y en algunas ciudades dentro de esos países, el panorama sigue siendo complicado y de cierta forma de una falta de progreso que tenemos que evaluar qué está ocurriendo, ¿no? Y vemos que tenemos países donde la población es joven, donde estamos bastante urbanizados y donde estamos muy motorizados, tanto en el número de motorizados en el sentido de que hay un alto número ya de vehículos particulares, bien sea de 4 ruedas o de 2 ruedas, para lo cual necesitamos mayor capacidad y liderazgo. Creo que ha habido un avance, pero hay una necesidad aún importante de generar mayor capacidad y mayor liderazgo, y es donde creemos que el tema de educación es clave, ¿no? Para generar estas mayores capacidades, para generar liderazgos desde el gobierno, desde los distintos niveles de gobierno, desde la sociedad civil, desde las distintas áreas de actuación de seguridad vial. Hay un tema de falta de inversión en seguridad vial de manera sostenible. Hay ejemplos interesantes en algunos países de generar recursos a partir de fuentes dedicadas para financiar, por ejemplo, agencias de seguridad vial, pero en general vemos una falta de inversión. El tema de seguridad vial todavía no es visto como una inversión necesariamente, sino como un gasto, un costo adicional en muchos casos, y es importante también cambiar ese paradigma para poder contar con recursos de manera constante y a largo plazo, ¿no? Entonces, como mencionaba, tenemos un reto en la gestión. Necesitamos crear, en los casos donde no haya ese rol en algunos países, y fortalecer las agencias líderes existentes de distintas formas, recursos, capacitación,
atribuciones, etcétera. Y hay dos problemas graves que vimos que también salen en este informe bastante claramente, que es un tema de seguridad de los peatones y de los ciclistas, ¿no? Y son dos grupos de usuarios donde tenemos que trabajar fuertemente y mirar las distintas soluciones desde todas las áreas y obviamente incluyendo la educación para ver cómo podemos ofrecer condiciones más seguras para los peatones y los motociclistas. Como ven, hay países donde Colombia, Paraguay, Uruguay, donde alrededor de la mitad de los muertos en nuestras vías son motociclistas, lo cual es un problema bastante importante, y en los otros países la tendencia tiende a ser de crecimiento de la motocicleta. Quería anotar un estudio que salió también hace un par de años desarrollado en conjunto entre la CAF y el Banco Mundial, donde miramos en detalle este tema de las motocicletas. Vemos distintas áreas de actuación, incluyendo el tema de la educación y de cómo se pueden mejorar los procesos de licenciamiento y los procesos de formación de las personas que van a llegar a las vías a manejar motocicletas, además de otro montón de medidas que deben ser evaluadas todas en su conjunto y ojalá implementadas teniendo en cuenta el contexto, pero implementadas en su conjunto para poder lograr unos cambios sostenibles en reducción de muertes de motociclistas. Igualmente en peatones, dependiendo del país, también estamos en que por lo menos es en un promedio 25% o más de las fatalidades. En Chile incluso el 40%. Entonces tenemos un problema también bastante importante de víctimas peatones en los países de la región y en las vías de nuestros países. Hay un manual de seguridad vial donde habla de distintas acciones alrededor del concepto del sistema seguro, donde tenemos que elevar la prioridad que le estamos dando en todos los países a los peatones y donde tenemos que ver cómo hacemos para capacitar a nuestros profesionales, a las entidades que están tomando la decisión y cómo logramos esa educación profesional para poder proveer soluciones, muchas de las cuales en teoría ya están inventadas, pero debemos contextualizar a los entornos de nuestros países. Quería también dar un poco una idea de algunos proyectos que hemos estado manejando dentro del Banco Mundial para tratar de actuar en algunos de estos campos y contribuir a los desafíos que estaba mencionando. Específicamente de mi lado, yo soy de la práctica de transporte, hay muchas otras prácticas del banco en las cuales también a veces hay actuaciones en seguridad vial, por ejemplo, salud, la práctica de educación, etcétera, pero digamos que desde el lado de transporte tenemos 4 prioridades para promover la movilidad sostenible, y una de ellas es mejorar la seguridad del transporte, en la cual la mayoría, hay un componente obviamente de transporte acuático, aéreo, pero la mayoría del problema de la seguridad del transporte está en las vías, ¿no? Y en el modo terrestre. Y en ese sentido es una de las 4 prioridades para la práctica global de transporte. Recientemente el banco sacó un nuevo marco ambiental y social bajo el cual se rigen todos los proyectos de préstamo del banco, deben cumplir estos estándares ambientales y sociales que implican identificar los riesgos de seguridad vial durante el ciclo de vida de un proyecto. Es decir, un proyecto debe utilizar distintas herramientas que estén a su alcance para identificar estos riesgos, auditorías de seguridad vial, inspecciones de seguridad vial. Hay distintos mecanismos que se pueden utilizar para identificar estos riesgos y para realizar las evaluaciones en cada etapa del proyecto e implementar medidas de mitigación según estos riesgos que se hayan identificado, monitorear la seguridad vial del proyecto, también temas de comprar vehículos seguros y de operar seguramente de forma segura los equipos de construcción en las vías. En este tema de evaluación de los proyectos, pues hay distintas etapas y para el banco hay un reto importante de capacitación tanto interna como externa para poder llevar esto a la escala que se necesita y poder implementar esto
correctamente, ¿no? Y que al final podamos tener diseños seguros de vías requiere un tema de educación bastante fuerte dentro de los profesionales que en la región están haciendo proyectos viales, están diseñando vías, están diseñando calles y que puedan efectivamente identificar estos riesgos y además actuar sobre esa identificación generando diseños más seguros y generando planes de manejo de tránsito, generando acciones de cumplimiento de las normas viales, etcétera, de forma correcta para que podamos aumentar la seguridad vial en las vías. Otro proyecto en el cual yo personalmente estoy involucrado de lleno en la región, pero es un proyecto global, es la iniciativa global Bloomberg para la seguridad vial en América Latina. En el caso de América Latina estamos en México, Colombia, Ecuador y Argentina, y esta es una iniciativa donde hay muchas organizaciones involucradas trabajando en distintos temas y el Banco Mundial es una de ellas, pero también trabajan en África y en China. Y de esto yo quería destacar que estamos trabajando en todas las áreas, mirando un poco el enfoque del banco, claramente por su naturaleza, es el tema de la infraestructura. Entonces estamos haciendo evaluaciones y apoyando el tema de evaluar la seguridad de la infraestructura vial que estamos construyendo, pero también el tema de las mejoras de datos y todo muy enmarcado con procesos de capacitación y de educación con nuestras contrapartes en los gobiernos y en los países y en las ciudades para que podamos aumentar la capacidad de todos de generar estas soluciones de infraestructura segura. Por último, quería destacar el proyecto de seguridad vial de Argentina que ya se cerró hace un par de años, pero es el único proyecto de préstamo del banco que se enfocaba exclusivamente en seguridad vial con el objetivo de contribuir a la reducción de lesiones y de víctimas en siniestros viales en Argentina mediante un componente muy fuerte de apoyar a la agencia en su fortalecimiento institucional, a la agencia, a las distintas entidades involucradas en seguridad vial en Argentina, para apoyar el proceso que ha venido dándose de aumento de capacidad de gestión del país. Y algunas actuaciones específicas en municipios y en corredores piloto. De este proyecto, de las muchas cosas para rescatar del proyecto, algo que yo quería destacar era el gran esfuerzo que se hizo dentro del proyecto para capacitación en términos de campañas de educación, de talleres, capacitación de agentes agentes para hacer fiscalización y control en vía y aumentar la capacidad de poder hacer cumplir las normas también, ¿no? Entonces, hubo todo un tema de generación de contenidos, de trabajo con los profesores, de trabajo en las escuelas para generar contenidos estándares, revisados, contextualizados con distintas regiones del país. Esfuerzos grandes de capacitar a la fuerza pública y a los distintos agentes que hacen control en vía y un aumento significativo también del número de operaciones que esperamos hayan funcionado mejor debido a esta capacitación. Yo creo que con esto ya logro cerrar para que podamos avanzar en la discusión y creo que íbamos un poquito tarde, pero en conclusión, yo creo que necesitamos un esfuerzo bien grande en la región para poder adoptar gran parte del conocimiento que ya se ha creado, que ya existe de cómo diseñar de forma segura nuestros sistemas de transporte y de cómo llevamos esta educación al ciudadano, a los profesionales que actúan y que toman decisiones sobre el sistema y que bajo la concepción del sistema seguro deben tener cada vez mayor responsabilidad en hacer las cosas de forma segura. Y cómo logramos que estos procesos se aceleren en nuestra región, creo que es un reto bastante importante y donde tenemos que acelerar la innovación en temas de educación y de formación para todos. Entonces, les doy gracias por su atención y Soraya, pasamos ahora a la moderación y al panel. Entiendo, o no sé si va a haber otra presentación. No, quiero decirles que la participación
participación de los dos estuvo muy interesante. Quiero agradecer a Pedro Olivares y a Juan Velázquez y le doy la palabra a Martín. Muchas gracias, Soraya. La verdad que me pareció muy interesante los enfoques de transversalidad que hablaban, de adaptabilidad también a justamente contextos difíciles, ¿no? Digo, si pensamos un programa de educación vial en escuelas, nos atraviesa la pandemia y no podemos tener acceso. Es súper importante que ese programa sea también consensuado, ¿no? Con todos los actores que acompañan a los procesos formales de educación. Y así como contaste este programa de educación vial, de seguridad vial de Argentina, los primeros proyectos de MINU que hicimos en escuelas fueron dentro de ese proyecto de acompañamiento, ¿no? Que se hizo cuando se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina. Así que, en ese sentido, el seguir pensando la seguridad vial como gasto y no como inversión después de tantos años, es paradigmático, ¿no? Habla también de lo tanto que tenemos que apostar y a trabajar juntos para poder entender que la seguridad vial no es un gasto, justamente puede hacer que sea menos gasto para los productos brutos de nuestros países. Pero bueno, agradezco muchísimo Juan y Pedro, como decían, estamos justo ahí corriendo con los tiempos. Les agradecemos muchísimo sus exposiciones y acompañar. Muchísimas gracias, Soraya, por estar también acompañándonos y estar trabajando todo el año en estas temáticas para que justamente la inseguridad vial sea cada vez menos y tengamos menos víctimas fatales y lesionados graves en nuestro continente.